El pasado agosto de 2014 ocurrió un derrame de un ducto Pemex en un lago del municipio de Cadereyta, Nuevo León, afectando así a la comunidad en el ámbito económico, ambiental y social. Esto debido a que el petróleo está compuesto por hidrocarburos con demasiada toxicidad que pueden llegar a causar daños severos. Los hidrocarburos son compuestos químicos que llevan diferentes proporciones de carbono e hidrógeno en parafinas, olefinas, naftenos y aromáticos. El petróleo contiene de todo tipo de hidrocarburos, sin embargo, a continuación vamos a hablar de los 5 principales. La estructura molecular diferente de cada una de ellas es la que causa que tengan diferentes propiedades físicas y químicas que al juntarse convierten al petróleo en lo que es. Primera vez el metano, que cuenta con 4 moléculas de hidrógeno y una de carbono. Después tenemos al etano con 6 moléculas de hidrógeno y 2 de carbono, propano con 8 de hidrógeno y 3 de carbono, el isobutano con 10 de hidrógeno y 4 de carbono. Por último está el hexano con 14 moléculas de hidrógeno y 6 de carbono y el isopentano con 12 moléculas de hidrógeno y 5 de carbono. Es importante mencionar también la estructura molecular del agua, ya que en ella es en la que está cayendo todo el petróleo y consta de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Sobre las propiedades físicas y químicas de estos hidrocarburos, ya que de estas depende la contaminación que pueden tener sobre el agua. La primera propiedad que vamos a hablar es la polaridad de estos elementos. Todos los elementos tienen la misma polaridad y son enlaces covalentes no polares. Esto es debido a la diferencia de electronegatividad que existe entre el carbono y el hidrógeno. Después vamos a hablar sobre la solubilidad. De igual forma, ninguno de los hidrocarburos es soluble en agua. Tenemos la densidad, que es así, cambia dependiendo de el porcentaje que tenga de hidrógeno y de carbono del hidrocarburo. Del metano es de 0.656 kilogramos en metro cúbico. Del etano 1.36 también kilómetros en metro cúbico. Todas las densidades están en kilómetros sobre metro cúbico. El isobutano es 2.51, el hexano es 655, el isopentano es 616 y también la del agua es 997. Como podemos ver, la densidad sí cambia dependiendo del hidrocarburo del que estemos hablando. Esto no quiere decir que la solubilidad y la polaridad de los hidrocarburos sean las mismas, sin embargo son muy parecidas y por lo tanto no es relevante decir las diferencias de cada uno. Ahora vamos a hablar sobre la viscosidad, que también cambia entre cada hidrocarburo. La del metano es de 0.20, la del etano es de 0.877, la del isobutano es de 0.2, el hexano es de 0.238 y la del isopentano es de 0.51. Sus puntos de ebullición igualmente cambian. El del metano es de menos 161 grados centígrados, el del etano es de menos 88.6 grados centígrados, isobutano menos 42 grados, hexano 10.9 grados, isopentano 69 grados y el del agua, que ya todos conocemos, es de 100 grados. Así hablamos de su volatilidad, igualmente todos tienen una muy alta volatilidad y es por eso que es usada para la gasolina, ya que puede ser usado como un combustible muy fácilmente gracias a su alta volatilidad. Los estados de agregación, igualmente la mayoría de ellos están en estado gaseoso en su forma, temperatura y presión normal. Tenemos una excepción, que es la del isopentano, que ella se encuentra en estado líquido en temperatura y presión normal. Los puntos de fusión también varían. El del metano es de menos 182 grados, el etano es menos 182.76, el isobutano es de menos 188 grados centígrados, el hexano menos 253, el isopentano de 95 y el agua de 0 grados. Otro elemento importante para conocer a fondo los hidrocarburos, que son las fuerzas intermoleculares. Existen 4 tipos de fuerzas intermoleculares: ion-ion, puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo y de dispersión. En esta última se encuentra la mayoría de hidrocarburos. Sin embargo, existe una excepción, que es con el metano, que tiene una fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Y como todos sabemos, el agua, que consta con una fuerza intermolecular de puentes de hidrógeno, ya que combina un oxígeno con... La toxicidad del petróleo es realmente alta y puede causar muchísimos daños a la salud, ya sea de las personas o de los ecosistemas que existen ahí. Por ejemplo, muchísimos animales han muerto debido a este derrame.
y también, pues como ya se mencionó antes, en la ganadería, en la agricultura, cómo puede afectar en gran forma, ya debido pues a las propiedades que estos hidrocarburos tienen. Es necesario saber que en las industrias se necesita tener un control sobre el impacto ambiental que estos están teniendo, ya que pues muchísimas veces a las industrias solamente les importa el producir y producir y no tienen esa prioridad hacia qué daño pueden estar causando en los ecosistemas en los que viven alrededor de ellos o incluso en las comunidades y en la vida de las personas que viven ahí. Es necesario crear una conciencia sobre esto, ya que incluso pues a muchas personas nos está llegando contaminaciones de industrias, pueden ser petroleras, ya sea pues pesticidas, químicos, que llegan a nuestras mesas sin nosotros saberlo. Y pues el petróleo realmente está afectando demasiado, no solo en esta comunidad, sino en muchos lugares donde ocurren estos derrames. Conociendo todas estas propiedades, podemos llegar a diferentes tipos de soluciones para estos problemas. Sin embargo, al investigar, nos dimos cuenta de que hay muchas que pueden ser muy buenas, sin embargo, encontramos una que es barata y no ocupa mucho tiempo para poderse ejercer, y es el proceso de imantación. Este proceso fue descubierto en el año 2012 por investigadores del MIT al darse cuenta de que ocurrían muchos derrames de petróleo y que afectaban en gran manera a los lugares y ecosistemas en los que existían. Este proceso pues está basado en partículas de metal que al incorporarse al mar donde está el petróleo, una capa de ácido hace que el petróleo se adhiera a estas partículas de metal y con repelentes al agua, estas se alejen del agua y así se pueda separar, y después con un imán pegado a un barco o cualquier cosa que pueda estar en la superficie, pues estas partículas de metal se puedan adherir junto con el petróleo, y de esa forma todas las nanopartículas que puedan ser contaminantes se extraen del agua y se queda únicamente con pues todo el petróleo, con las partículas de metal, las cuales pueden ser separadas, y de esta forma el petróleo que se derramó puede volver a ser usado para la industria petrolera. De esta forma, el costo que podría existir al hacer pues este proceso se recupera al volver a usar el petróleo recuperado en la... Según el artículo 4 de nuestra Constitución mexicana, toda persona tiene derecho al acceso a disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Este es un derecho que realmente no se está viendo que se ha cumplido en esta comunidad y en muchas otras comunidades. Pues las personas realmente tienen un pozo de donde sacan agua y esa agua llega contaminada por el petróleo. Es algo que realmente el gobierno debería tomar en cuenta, hacer las medidas necesarias en todas las industrias que trabajen con pues, químicos o cosas que puedan llegar a afectar de esta forma, y pues realmente darse cuenta de que no están dando ese derecho a muchísimas personas dentro del país.